Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador por brindarme una oportunidad para narrar el quehacer profesional del pedagogo desde un área de intervención educativa poco explorada en México, que es dentro de las instituciones penitenciarias. Es por ello que pretendo caracterizar los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje con base en la asignatura de matemáticas con los adolescentes en conflicto con la ley en contexto de encierro. Bueno, pero para poder entender este tipo de contexto tenemos que identificar primero qué es una educación en contexto de encierro. Una educación en contexto de encierro es aquella que se brinda en una institución total, en este caso en instituciones penitenciarias dedicadas al tratamiento de la población adolescente que cometió algún delito. Es compleja, entre otros aspectos, porque la institución correccional no oferta directamente los servicios educativos, sino depende directamente de otras instituciones, como INEA, DGB y el Colegio de Bachilleres. ¿Cómo afecta el tener una institución educativa operando dentro de una institución penitenciaria? Las instituciones penitenciarias y las instituciones educativas poseen objetivos distintos, ya que la institución penitenciaria prioriza el desarrollo integral. Pero, ¿cómo influye? Influye en cuatro maneras. Primero, este tipo de estructura afecta la operación de programas, pues los programas buscan una homogeneización en un ambiente donde se tiene pura heterogeneidad. La reescolarización no es garante de que se ejerce el derecho a la educación. Tercero, la institución penitenciaria limita lo educativo solo como escolarizado, quitando la mirada holística de los adolescentes. Y cuarto, los adolescentes en conflictos con la ley no encuentran significatividad a los contenidos. Estamos hablando en un contexto en particular. Mi experiencia fue en dos comunidades, la comunidad de mujeres y la comunidad de tratamiento especializado para el adolescente. La infraestructura se tiene que pensar en un aspecto histórico. Históricamente las instituciones penitenciarias no brindaban este tipo de programas de servicios educativos. Entonces se empiezan a adaptar, conforme va avanzando la historia, este tipo de sistemas educativos. Entonces, en la comunidad de mujeres se dividen en dos áreas, básicamente. La de nivel básico es un área común a los dormitorios, donde se tiene flujo constante de personas, y el nivel medio superior se brinda en el salón está ubicado en la biblioteca. Mientras que en la comunidad de tratamiento especializado para el adolescente, se tenía un lugar ya específico, ya un área con 3 salones, pero estos salones no contaban con techo y no tenían puertas. Entonces, esto afectaba a la hora de que tú estás dando tus clases. El sonido pues llegaba a las áreas contiguas. En mi caso, yo estuve trabajando en el área de pedagogía, que son unas oficinas, entonces con un grupo focalizado que requería atención en la asignatura de matemáticas. Y esto, pues como son unas oficinas, el flujo de gente era constante, llegaban a hablar con la pedagoga, llegaban a pedir una llamada, a estar platicando ahí, y encima uno de los cubículos que estaba ahí tenía siempre una computadora con música. Entonces los chicos se distraían mucho a la hora que tú estabas dando las asesorías. Continuando con el proceso de enseñanza-aprendizaje, quisiera mencionar algunas características del docente que tiene el docente en este tipo de contexto. Primero es que imparte clases bajo una metodología multigrado. En segundo, imparte clases a un grupo diferenciado por tiempos de tratamiento. Es decir, los adolescentes pueden permanecer ahí de 6 meses a 5 años. Planifica o haz tu planificación para ofrecer una educación certificable en diferentes niveles y en diferentes tiempos. No es lo mismo planear para un año, que va a estar un chico, a planear a alguien que se va a ir en 6 meses. En tercero, realiza una tutoría
Cuarto, requiere conocimientos especializados y diferenciados por nivel. El quinto, organiza y gestiona eventos y actividades dentro del centro de tratamiento, ya sea como actividades para fomentar la lectura o fomentar a la cultura, teatro, etc. Y es una autoridad moral. ¿Cómo influye esto? Bueno, los chicos tienen ciertas características, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el docente apoyar a estos adolescentes? Podría tener el docente, entonces, el apoyo de las planeaciones, pero les comento, ¿cómo planea el docente para un grupo tan diferenciado, un grupo que no es constante? Entonces, cuando se habla dentro de estas instituciones, está sujeto a normatividades, está sujeto a las características específicas de la población, a las características de la infraestructura. El proceso de enseñanza-aprendizaje no solo tiene como el elemento al docente, sino que coloca al alumno como parte central de este proceso. Es por ello que los alumnos en contexto de cero presentan ciertas características. Primero, la mayoría de ellos ha sufrido de deserción escolar. Los motivos pues son diversos, desde que el sistema escolarizado no está hecho para ellos, no les gusta, no les interesa, los contenidos no les significan nada, hasta que dejaron la escuela porque los agarraron. En segundo, consumen drogas. ¿Cómo afecta esto? Tienen problemas, algunos de ellos, de retención. Entonces, tú le enseñas hoy que es un número y al día siguiente ya no se acuerda lo que le acababas de decir. ¿Cómo evitas esto? Bueno, en lo personal era motivarlos con mnemotecnias, con imágenes, con asociaciones, colores, todo lo que les permita recordar a estos adolescentes los contenidos que habías visto en la clase anterior para poder seguir avanzando. Tienen problemas para respetar la autoridad y no encuentran significancia a los contenidos. Ellos te dicen libremente, no me interesa, no me sirve para nada. Y de hecho, son muy abiertos en ese aspecto. Oh, sí. Son chicos que pueden ser estudiantes activos o pasivos. ¿De qué va a depender? Va a depender de la planeación, de las actividades que tú realices. Si la actividad le llama la atención, el chico se va a enganchar con la actividad y va a seguir trabajando en ella. Va a preguntarte, va a cuestionarte más cosas, va a pedirte, va a exigirte más contenidos. Pero si el contenido, si la planeación que tú realizaste a él no le significa nada, él simplemente se va a acostar y te va a decir, no sé, tengo sueño, me voy a dormir, ¿no? Entonces, la planeación es muy importante, pero también tienes que tener como la habilidad para poder ir cambiando esa planeación en el momento, por si no funciona, tienes que hacer que el alumno se interese de una o de otra forma. Tenemos, dentro de estas instituciones, los chicos llegan a tener conflictos entre ellos. Esto afecta en el aula, porque a la hora de que, bueno, tú llegas y dices, vamos a trabajar en equipo. Y los chicos dicen, no le hablo a él, no, o no le hablo a ella, no me interesa. Entonces, entre ellos mismos no quieren participar ni colaborar. Y otra vez te traen a la planeación. Entonces, tienes que volver a replantear en el momento qué debes de hacer. Y tienen medidas de tiempo de tratamiento. Tienen medidas, que es un tiempo de tratamiento. Era lo que les comentaba. Estas medidas son diferentes. Van de 6 meses a 5 años. Entonces, no es lo mismo planear una certificación a 5 años que planear una certificación a 6 meses. Y tienen problemas motivacionales. ¿Esto por qué? Porque el derecho a la educación es impuesta, por lo que se convierte más en una obligación. Ellos entran y se les dice, bien, ahora tienes que cumplir con este horario. Y en este horario está cumplir un horario educativo, ¿no? Asistir a una escuela, asistir a clases, y ellos simplemente pues no le encuentran como, ¿por qué me estás diciendo eso, no? Si yo no lo hacía antes, ¿por qué tengo que llegar a hacerlo aquí?
Entonces ellos lo ven más como una obligación. ¿Cómo influye todo esto? Bueno, yo fui asesora en la asignatura de matemáticas. Las matemáticas como tal es una ciencia lógica que se dedica al estudio de propiedades de entes abstractos como son números, símbolos, figuras geométricas y figuras geométricas. ¿Qué afectan esto? Es una asignatura que de entrada es complicada por las propias características que esta presenta. Como es una ciencia, tiene un contenido teórico y tiene contenidos prácticos. Lo que necesitan los adolescentes aquí es vincular de manera inmediata lo teórico con lo práctico, porque si no, ellos no encuentran significancia y simplemente dejan de ponerte atención. Para entender el lenguaje matemático, este se divide en 5 partes: en un lenguaje coloquial, en un lenguaje aritmético, en un lenguaje geométrico, algebraico y gráfico. El lenguaje coloquial es con el que nos expresamos diariamente, con el que les estoy hablando, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos están en otro contexto. No podemos llegar como pedagogos y empezar a hablarles de psicogénesis ni con toda la terminología que nosotros manejamos. Tienes que utilizar un vocabulario acorde al contexto en el que ellos están. Una de las cosas que me pasó es que yo realicé unos ejercicios que hablaba sobre barriles de aceite de oliva. La solución al ejercicio era aplicar una regla de 3. El problema radicó en que ni siquiera entendían lo que era un aceite de oliva. Ni siquiera, tenían conflicto para entender, ¿para qué me sirve rellenar un barril con aceite de oliva? Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues tenías que cambiar tu vocabulario para que ellos pudieran entender un contexto, un enunciado, y entonces poder ya pensar en matemáticas. El lenguaje aritmético y el lenguaje geométrico, estos dos son un poco más sencillos. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tienen en la práctica. Ellos saben hacer sumas, saben hacer restas, multiplicaciones, lo básico, conocen los números. Y el geométrico entienden lo que son áreas, lo que son perímetros, todo este tipo de imágenes que involucra un contenido aritmético y un contenido geométrico. Ellos tienen la práctica. ¿Qué falta en este aspecto? Falta aterrizar esos conocimientos, darles la teoría para poder pasar a los siguientes contenidos, a los contenidos algebraicos y a los contenidos gráficos. Los contenidos algebraicos y los contenidos gráficos son los más complicados. ¿Por qué? Porque requieren una interpretación. Y aunque ellos entienden lo que, por ejemplo, X, y tú me dices, X representa un número cualquiera. Entonces, ellos entienden que un número cualquiera es 1000, 100, 200, 300, o el número que ustedes elijan. Pero a la hora de ponerles, ¿cómo representas un número cualquiera en una sola variable? Eso les causaba mucho conflicto, porque decían, pues es que no tiene sentido. ¿Cuál fue la solución para esto? Para estos dos contenidos lo que tienes que hacer es asociarlo con los talleres sociolaborales. Los talleres que ellos llevan dentro de estas instituciones y que les permiten tener una actividad dentro de esta área. Ellos asocian entonces volúmenes, asocian gráficas, asocian proporciones con base en los contenidos que se ven en los talleres sociolaborales. ¿A qué llego con todo esto? Llego a que la enseñanza de las matemáticas en un contexto de encierro debería de distanciarse de una educación bancaria, pues el sistema escolarizado, como se tiene pensado, no ha sido funcional para ellos. Y el pedagogo requiere, además de todos los contenidos teóricos que nos han formado a lo largo de estos semestres, requiere de creatividad y tolerancia a la frustración, pues se tiene que planear bajo una normatividad para una población muy particular. Sin embargo, el grado de dificultad que estos estudiantes te presentan es directamente proporcional al grado de agradecimiento que los mismos pueden ofrecer. Y cierro con una de las frases que un chico de estas comunidades escribió en una entrevista, en una encuesta.
Es agradable el hecho de que alguien se preocupe por tu educación